además de la marcha de jubilados que tuvo un mega operativo policial por parte del gobierno de Milei, adentro del Congreso de la Nación hubo sesiones y se aprobó el DNU ilegal que firmó Javier Milei, en el cual se autoempodera para tomar deuda con el FMI, sin dar ninguna explicación, sin decir qué tipo de acuerdo busca. Esto mencionemos, el DNU logró 179 votos, mientras que solo votaron en contra Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Son la mayoría los que lo apoyaron justamente, no solo los libertarios, sino también el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, el Movimiento de Integración y Desarrollo, Innovación Federal, una parte de Encuentro Federal, hubo tan solo 6 abstenciones y todo esto para mencionar el rol que tienen los sectores colaboracionistas con el gobierno, porque muchas veces vienen a llevar adelante una suerte de crítica constructiva, o así se presentan por lo menos, y en realidad le terminan votando todo lo importante, ¿no? Todo lo que es sustancial para el gobierno lo termina apoyando, por ejemplo, Miguel Ángel Pichetto, que hoy votó a favor de esto. Es importante mencionar que esta sesión, además de plagada de irregularidades, me quiero referir al decreto que es absolutamente ilegal por parte de Javier Milei. Mencionemos algunas cuestiones sobre este decreto de Javier Milei que tiene que ver con la deuda con el FMI. Para empezar, el decreto viola la ley que establece que todo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con organismos de crédito internacional tienen que pasar por el Congreso. Es decir, lo que se votó esta vez fue autorizar al presidente a que haga el acuerdo que quiera. No se envió el acuerdo, de hecho no se conocen los términos, no se conoce cuál es el monto, no se conocen cuáles son los plazos, no se conocen los intereses, ni mucho menos las condicionalidades. Y esto es importante decirlo porque siempre la primera condicionalidad de los acuerdos del Fondo Monetario Internacional tienen que ver con recortar las jubilaciones. Está el caso, por ejemplo, de la reforma previsional que hizo Mauricio Macri justo antes de, tan solo unos meses antes de pedir el crédito al Fondo Monetario. Mencionemos también que son 20 y pico acuerdos, si no me equivoco ya hubo 28 acuerdos de la Argentina con el FMI desde 1956 para acá, por supuesto, todos salieron mal. Y por último, antes de comenzar con una entrevista, quiero desmontar un argumento que usa el gobierno que tiene que ver con que esto no es nueva deuda, algo que fue obviamente desmentido incluso por economistas cercanos. Lo que dice el gobierno es que se utiliza para pagar deuda del Banco Central con el Tesoro. No queremos ponernos técnicos, pero básicamente el Banco Central y el Tesoro, que responde al Ministerio de Economía, pertenecen al Estado. Es decir, esa supuesta deuda en realidad es el movimiento de capitales dentro del propio Estado, no es deuda realmente. Ningún gobierno en el planeta entero pediría un crédito para pagarle una deuda al Tesoro, muchísimo menos lo haría si es una deuda en dólares, con intereses y con condicionalidades. Vamos a hablar sobre todo esto con la periodista acreditada en el Congreso, Karina López Monja. Karina, ¿cómo estás? Noches, ¿cómo estás? Hola, Karina, ¿cómo estás? Antes de comenzar con la entrevista, quiero que escuchemos en realidad, un audio que se filtró del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pidiendo que básicamente hagan lío durante la sesión. En todo momento, 4 personas nuestras siempre sentadas para plantear una cuestión de privilegio. Que me discutan, yo les voy a decir que no es momento, que discutan con el reglamento. Presidente, pero griten, ténganlos siempre, en todo momento. Pero los quiero gritándome, a los gritos, puteando, nada de algo pacífico, ¿eh? Karina, te quiero consultar, habiendo escuchado este papelón de Martín Menem, ¿qué se vio en la sesión de hoy? Primero, ¿qué se trató para quien no lo sepa? Y bueno, ¿cómo se desarrolló la misma? ¿Qué irregularidades tuvo? Apuro, había prisa por parte del gobierno nacional en lograr
blindar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, bueno, es una estafa más por parte del gobierno. Recordemos que en la apertura de sesiones ordinarias este año, el 1 de marzo, Javier Milei dijo: voy a enviar una ley al Congreso para avanzar con el acuerdo del FMI. Lo que hizo no fue mandar una ley, sino mandar un DNU. Y esto es lo que, como vos decías, viola la ley, la llamada ley Guzmán, que dice que tiene que pasar una iniciativa, un proyecto de ley para tratar esto, para que lo apruebe el Congreso, y además la palabra del presidente, que efectivamente no vale ni $1 de los que le vamos a pedir al Fondo Monetario Internacional a partir de ahora, porque pocos días después se desdijo y mandó un DNU. ¿Qué significa un DNU? Bueno, que es mucho más sencillo para el gobierno lograr que se apruebe, porque no necesita pasar por 2 cámaras. El DNU es un decreto que, como su nombre dice, es de necesidad y de urgencia. Estas fueron algunas de las discusiones que le plantearon los senadores y los diputados de Unión por la Patria, que son parte de la bicameral, que se reunió en el día de ayer. ¿Cuál era la necesidad? ¿Cuál era la urgencia? ¿Y cuáles eran los argumentos para violar la Constitución Nacional y la ley, justamente avanzando de esta manera con un DNU? Pero bueno, más allá de eso, el planteo del gobierno era avanzar hoy y blindar, garantizar que haya un cheque en blanco para poder negociar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque recordemos, no se conoce el monto, ni los plazos, ni las condiciones que siempre el Fondo Monetario Internacional le pone a cualquier país cuando toma deuda, cuando llega a algún tipo de acuerdo. Entonces, ese es un poco el contexto con el que llegamos a la sesión. Ahora bien, escuchamos este audio que se filtró del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y de alguna manera vemos que había una definición de embarrar la cancha, tanto en lo que fue, por un lado, el operativo policial y los métodos cuasi fascistas, podríamos decir, en relación a que la gente no se movilizara, que era un acto de sedición, que la violencia, bueno, todo lo que vimos y el operativo absolutamente desmedido que se dio en las calles en el día de hoy. Pero claro, al interior del Congreso también se daba esta misma situación y había un objetivo de embarrar la cancha y tratar de avanzar con esta definición. Los votos del oficialismo no fueron tan holgados, hay que decirlo. Logró 129 votos, que era lo mínimo que necesitaba, y lo hizo presionando muchísimo a los gobernadores, y de esta manera los gobernadores a los diputados que responden justamente a ellos en sus provincias. De hecho, hubo una reunión en el día de ayer y hubo una reunión en el día de hoy de funcionarios del gobierno con gobernadores que de alguna manera son los que garantizaron que esto pudiera ser. Karina, te quiero consultar si ese accionar que viene teniendo, que tuvo hoy y que tuvo la semana pasada Martín Menem, en realidad el oficialismo en la Cámara, viene siendo algo común, y si es posible, digo, si hay algún procedimiento para, no sé, contrarrestar estas irregularidades, que entiendo que en muchos casos llegan a ser ilegalidades también. Bueno, irregularidades, falta de reglamento, y también en la sesión de la semana pasada una violación directa para terminar rápidamente con la sesión. Recordemos que venimos de varios días en donde una oposición mayoritaria, que no solo incluye a Unión por la Patria, sino en este caso a Democracia para Siempre, parte del radicalismo, la coalición cívica y demás, vienen planteando que se investigue lo que pasó con la estafa de la criptomoneda Libra. Por eso hizo una argucia Menem para levantar la sesión la semana pasada, y por eso también hicieron algunas argucias entre ayer y hoy para tratar de que no se avanzara con dictaminar los proyectos justamente que tienen que ver con eso. Se pueden hacer cosas. Yo hoy justamente lo hablaba con algunos legisladores. Es difícil el tema, pero voy a tratar de simplificarlo. El gobierno ha decidido que el Congreso abra sus sesiones, sus comisiones, solamente cuando presionaron lo suficiente para garantizar los votos. Si no, gobierna por DNU. Lo venimos viendo desde el DNU 70, que es el que va a condicionar la vida de todos los argentinos y las argentinas por los próximos al menos 50 años.
con el RIGI, entre otras cosas, y con las facultades delegadas que se le votó al gobierno y demás, el avance, privatización, despidos, bueno, todo lo que implica el DNU 70 que sigue vigente. Y en aquel momento, a fin de año, un conjunto muy importante de bloques discutieron que había que modificar los DNU. Es decir, que no se podía permitir que el gobierno, específicamente el presidente Javier Milei, siguiera definiendo todo lo que no sale por ley, lo termina sacando por decreto. Bueno, lograron dictamen, creo que fue una de las victorias mayores que tuvo la oposición durante el año pasado en el Congreso Nacional, y ese dictamen está vigente, es decir, que si mañana lograran tener quórum los 129 diputados sentados, podría avanzar una modificación de los DNU, y si se hubieran modificado los DNU y tuvieran que pasar por ambas cámaras, que es lo que dice el proyecto que se votó, hoy, por ejemplo, no tendríamos el acuerdo con el FMI, el DNU del FMI firmado. Es decir, debería pasar por las dos cámaras, que es lo que han planteado el conjunto de la oposición para que el presidente no termine ni usurpando las tareas y la jurisdicción del Poder Legislativo, ni definiendo lo que no puede garantizar con la voluntad popular que votó la gente en sus diputados y diputadas en las listas, ¿no? Esto se podría hacer, seguramente no se hace porque hoy tal vez no están los consensos, y hay que decir que lo que pasó hoy no solo tiene a la Libertad Avanza y al PRO como responsables, sino fundamentalmente también a todos esos bloques que hablan de darle herramientas al gobierno y que han definido ser cómplices y dar sus votos y prestarse a esto. Los 6 legisladores de la coalición cívica, parte de Democracia para Siempre, que se diferenció del radicalismo supuestamente porque le parecía que eran muy oficialistas y sin embargo muchas veces termina presionado por los gobernadores votando de la misma manera que la UCR o que el mileísmo, y esto es lo que ha definido que hoy se lograra avanzar con el DNU, se blindara el DNU del FMI, pero también, por ejemplo, que a las 7 de la tarde, por 5 legisladores que no se sentaron, no se pudiera llevar adelante la sesión pedida por Unión por la Patria, que ni siquiera que era que iba a votar una ley, simplemente quería pedir que se garantizara que las comisiones que tienen que tratar temas jubilados y tema medicamentos y moratoria previsional se reúnan y puedan dictaminar, puedan discutir, bueno, lo que deberían hacer los legisladores en el Congreso. Como las presidencias de esas comisiones las tienen oficialistas, las cierran con llave y no se reúnen, ¿no? Eso es lo que ha llevado este año a que el Congreso se maneje o por DNU o se maneje por comisiones cerradas. Bueno, querés discutir un tema, la comisión no se abre. Si está en manos de un oficialista, no se hable. Por eso hubo tantos emplazamientos y hoy Unión por la Patria quería emplazar a las comisiones para que se reúnan para tratar estos temas y de nuevo, por 5 legisladores que no se sentaron, ni siquiera se puede discutir esto. Karina, además entiendo que la semana pasada se intentó, o al menos había una intención de votar contra los superpoderes, de derogar los superpoderes que se le dieron a Javier Milei. Y relacionado a esto, y un poco tomando algo de tu respuesta que me parece interesante, te quiero preguntar si estos bloques que dicen que son opositores, pero después votan de otra manera, se expresan en la Cámara de Diputados, por lo menos si tienen alguna actitud como bloques opositores, porque, digo, por nombrar algunos casos, ni mencionemos al PRO, que está claro que está alineado, pero si uno piensa en Pichetto, piensa en Lustó, piensa en Rodríguez Larreta o en Elisa Carrió, que no son diputados, pero tienen su bloque cercano, uno los escucha en los medios y parecen críticos, parecen opositores, pero después en la Cámara por lo menos lo que se ve de los sustanciales que le votan todo. ¿Tienen alguna actitud como opositores allí? Bueno, la actitud de opositores la tienen en lo discursivo. Digo, Claro. De Loredo ha dado discursos muy emotivos, muy críticos para decir, pero a pesar de esto voy a votar a favor y acompañando a la Libertad Avanza. De hecho, hoy mismo Miguel Ángel Pichetto, que es presidente de Encuentro Federal, planteó que estaba en desacuerdo en las formas, que no creía que pudiera avanzar correctamente el modelo económico del presidente, pero que iba a acompañar y votar afirmativamente. Es decir, se disocia el discurso y el planteo más general con lo que después sucede en la votación. Y te insisto, me parece que ahí es muy importante ver qué es lo que pasa con los gobernadores y con las provincias. Uno mira y de repente
en Democracia para Siempre, insisto, es el radicalismo que debería más cercano a Manes, a Lustó, bueno, la mitad pueden llegar a acompañar alguna medida de Unión por la Patria, del Frente Izquierda, de pedido de interpelación, pero después los que responden de manera directa a las provincias tienen la presión de la billetera y terminan ausentándose, por ejemplo, de una sesión para no dar quórum o votando con el oficialismo. Esa es un poco la situación que estamos viendo en los últimos meses y recordemos que es un año electoral en el que, bueno, algunos legisladores terminan su mandato, lo vimos con los radicales con peluca, que han sido los primeros en dar el salto, antes incluso que los propios aliados del PRO, y de esa manera están viendo cómo garantizan su banca o el acuerdo electoral en el marco de este año, ¿no? Totalmente. Karina, quiero volver al decreto que se trató hoy, que tiene que ver con este pedido de, o mejor dicho, con este auto-otorgamiento de facultades que hizo Javier Milei para poder tomar una deuda con el fondo. Entiendo que el bloque de senadores de Unión por la Patria se expresó ayer de forma muy crítica respecto a este decreto y dejaron entrever que desconocerían esa deuda en caso de que se tome de esta forma, porque, repetimos, es ilegal que la deuda se tome por decreto, mucho más cuando ni siquiera se conoce ningún detalle sobre el acuerdo. ¿Hubo alguna expresión en ese sentido en el debate de hoy? Bueno, si no me equivoco, fue la diputada Vanessa Siley de Unión por la Patria quien dijo, ya para un mensaje a los directivos del Fondo Monetario Internacional, sepan que la principal fuerza opositora de Argentina va a desconoce en este momento y lo va a desconocer hacia adelante este acuerdo que se está firmando, ¿no? Ese fue un planteo que se hizo hoy en el marco de la sesión, pero bueno, al Fondo Monetario Internacional, recordemos que no le ha preocupado violar sus propios reglamentos para darle el préstamo más importante de su historia a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Con los mismos nombres y apellidos que escuchamos hoy, Caputo, Sturzenegger, es decir, que los mismos que prometieron que las recetas iban a cambiar, están haciendo exactamente lo mismo que hicieron hace unos pocos años atrás y que nos llevaron a las consecuencias que tuvimos en los últimos años, con lo cual lo que hay que decir es que no sé si le importa mucho al Fondo Monetario Internacional lo que planteó hoy Unión por la Patria, pero sí es cierto, y esto también hay que tenerlo en cuenta, que al Fondo Monetario Internacional le interesa que haya orden, así como quiere que no haya más plata para los jubilados, que se ordenen las cuentas, que haya ajuste fiscal, bueno, también quiere orden en las calles. Y de alguna manera hoy, ya yendo también un poco lo que pasó afuera, la ministra Patricia Bullrich, después de hablar tanto de su protocolo antipiquetes, lo incumplió y llevó adelante un corte de más de 6 horas en más de 5 cuadras alrededor del Congreso de la Nación, que no tenía ningún sentido porque empezó 5 horas antes, objetivamente. Yo estaba desde las 8 de la mañana en el Congreso Nacional y no se entendía por qué no solo había esa cantidad desmedida de efectivos de las fuerzas de seguridad, sino además porque estaban cortando las calles y modificando todo el sistema de colectivos, su traslado, toda la gente que tenía que ir a trabajar. Es decir, ante una movilización y ante un reclamo pacífico, la respuesta terminó siendo una respuesta fascista de perseguir a quienes quieren manifestarse, pero también este escenario donde las calles estuvieron ocupadas fue muy masiva la movilización y me parece que en ese sentido hay que mirar ese escenario en donde, bueno, entre el conflicto de poderes que hoy hay, de lo que puede pasar con los jueces de la Corte Suprema, que fueron definidos por decreto y que hoy se definió que el 3 de abril hay sesión en el Senado. Puede haber una discusión entre los poderes, legislativo, ejecutivo, y en este caso el judicial directamente con dos personas que son desconocidas por los senadores de la Nación. Un escenario donde hay movilizaciones y reclamos en las calles de descontento hacia la política económica del gobierno. Es un combo que puede ser explosivo para un gobierno y que no es lo que más le gusta al Fondo Monetario Internacional. Karina, para finalizar y siguiendo con esta línea, te quiero consultar
creo que volviendo a hablar sobre los testimonios en los medios, se ve a los funcionarios del gobierno nacional bastante incómodos hablando primero de la criptoestafa Libra, luego de los 2 jueces que metieron por decreto en la Corte Suprema. Ahora también le sumamos 2 masivas movilizaciones por los jubilados y jubiladas y además la represión muy violenta que llevó adelante Patricia Bullrich la semana pasada. Todas estas cuestiones aparecen ahí en la Cámara, aparecen en el Congreso, aparecen en los debates o los debates en el Congreso son absolutamente desconectados del resto de la sociedad. Porque digo, como vos decías, afuera había gente movilizándose, viene habiendo bastantes movilizaciones importantes y por lo menos lo que me pareciera de afuera es que eso no se refleja puertas adentro. No, hay una dificultad que tiene que ver con que ante cualquier planteo vinculado a una agenda de los sectores trabajadores o incluso de lo que pasa afuera en la calle mientras se está sesionando, hay, como si fuera una cancha de fútbol, gritos, abucheos del sector del oficialismo y sus aliados, ¿no? Hoy, de hecho, pidió un cuarto intermedio una diputada del Frente de Izquierda y ni siquiera querían votarlo. Digo, de nuevo, desconociendo el reglamento, tuvo que hablar otra legisladora que no iba a acompañar la moción, pero diciendo, disculpen, pero esto hay que votarlo, no pueden definir sin votarlo. Con lo cual, es muy preocupante, es muy grave la situación, pero además te agrego que el clima en el recinto viene siendo de mucha crispación, no solo porque dan cuenta de que están nerviosos de alguna manera. Hoy en 3 oportunidades distintas quisieron hacerle escuchar en el marco de la sesión el audio que vos mencionabas al principio, en donde se escucha a Martín Menem hablándole a los legisladores de La Libertad Avanza y diciéndole hagan lío, griten, Sí. generen un poco de quilombo. Bueno, ese audio no dejó pasarlo, le cortó el micrófono al presidente del bloque de Unión por la Patria, después no le contestó a una diputada del Frente de Izquierda, es decir, hizo como que no existía, fingió demencia el presidente de la Cámara de Diputados. Y además terminó con un conflicto que le explotó en su propio bloque. Entonces hay un clima de mucha tensión, de mucho nerviosismo. Marcela Pagano hoy hizo un planteo muy claro diciendo están apretando periodistas y están apretando, y vos me apretaste, le dijo así de manera directa, todo el año pasado para que yo desconozca que soy autoridad de la Comisión de Juicio Político, porque efectivamente Menem no la quería Pagano en ese lugar. Por eso se terminó yendo Sago de La Libertad Avanza junto a 3 legisladores más. Es decir, hay mucho desorden y mucho nerviosismo al interior del bloque de La Libertad Avanza. Se le fueron varios legisladores y hoy los necesitan. Sin el senador Paul Troni, que hoy tiene un monobloque en el Senado, que antes era de La Libertad Avanza, no hubieran logrado renovar autoridades en la bicameral, no se hubiera reunido la bicameral y no tendríamos DNU con el Fondo Monetario Internacional. Ese es el nivel de precariedad que tienen y que, bueno, de alguna manera en las próximas elecciones van a querer revertir, sumando más legisladores en todo el país, pero que hoy no tienen las condiciones, a pesar de que han logrado construir con la billetera y con la presión las mayorías necesarias para poder avanzar en algunas cuestiones, ¿no? Pero lo cierto es que tienen, bueno, una olla a presión que en cualquier momento se destapa y que de hecho terminó con una denuncia muy grave de Marcela Pagano en el día de hoy.